La deuda de Estados Unidos ha alcanzado niveles récord, creciendo más rápido que su Producto Interno Bruto, el indicador que mide todo lo que el país produce y consume en un año. Esto significa, en términos simples, que el país debe más dinero del que es capaz de generar con su economía. Hoy en día, la relación entre la deuda y el PIB ronda el 129%, lo que implica que la deuda pública supera al tamaño de toda la economía nacional en casi un tercio, un porcentaje no visto desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Ese número no es solo una cifra fría, sino el reflexión de una dinámica compleja. Cómo gasta el gobierno, de dónde obtiene ingresos y por qué una y otra vez termina pidiendo más dinero prestado. El gobierno estadounidense necesita financiar una serie de obligaciones fundamentales: los sueldos de millones de empleados públicos, la construcción y mantenimiento de infraestructura como carreteras y puentes, el sistema de salud, la defensa nacional, la educación y una larga lista de programas sociales que sostienen a millones de personas. Para cumplir con estos gastos cuenta con tres vías principales: los impuestos que recauda de personas y empresas, la impresión de dinero y la emisión de deuda. Cada una de estas opciones tiene consecuencias. Aumentar los impuestos puede generar ingresos, pero desincentiva la inversión y reduce el poder adquisitivo de las familias. Imprimir dinero es tentadoramente fácil, pero si se hace sin control, desata inflación, erosionando el valor del salario y el ahorro de todos. Y en este momento, Estados Unidos no puede recurrir a imprimir billetes masivamente, porque ya enfrenta una inflación elevada, y hacerlo agravaría aún más la situación. Entonces, ¿qué hace? La respuesta está en los bonos del Tesoro. Son títulos que el gobierno emite para pedir dinero prestado a inversores, tanto nacionales como extranjeros. Cuando alguien compra un bono del Tesoro, está prestando dinero al gobierno a cambio de intereses en el futuro. Es una forma efectiva de financiamiento, pero lleva al país a acumular cada vez más deuda. Y aquí surge un problema clave. Por ley, Estados Unidos tiene un tope en la cantidad de deuda que puede tomar. Este límite de deuda fue creado a principios del siglo XX, cuando cada préstamo requería una aprobación individual del Congreso, lo que ralentizaba mucho el funcionamiento del gobierno. Para agilizar el proceso, en 1939 se estableció un techo global. Mientras el gobierno no supere ese límite, puede endeudarse sin necesidad de pedir permiso cada vez. Pero ahora, ese techo ha sido alcanzado. El gobierno ya no puede emitir más bonos del Tesoro sin que el Congreso eleve ese límite, y eso ha desatado una batalla política intensa entre demócratas y republicanos. Si no se aumenta, el Departamento del Tesoro podría quedarse sin capacidad para pedir dinero, y eso podría llevar a que Estados Unidos no pueda pagar sus deudas, algo que nunca ha ocurrido en su historia. Y este no es un problema técnico, sino una crisis de gobernabilidad. El Tesoro, bajo la dirección de Janet Yellen, ya está tomando medidas extraordinarias. Ha suspendido nuevas inversiones en fondos de jubilación de empleados públicos y ha restringido gastos no esenciales. Estas maniobras podrían darle al gobierno unos meses más de margen, quizás hasta junio, pero no resuelven el fondo del asunto. Si el Congreso no actúa, el gobierno tendrá que elegir a quién pagar y a quién no. Sueldos de empleados públicos, beneficios de seguridad social, pensiones militares, contratos con empresas de defensa o intereses a los tenedores de bonos. Tendría que priorizar, y cualquiera que sea la decisión, tendrá consecuencias sociales, económicas y políticas profundas. El debate no es nuevo. De hecho, el límite de deuda se ha aumentado 83 veces desde 1959. Durante la presidencia de Ronald Reagan, se elevó 18 veces en 4 años. Bajo George W. Bush, se aumentó 9 veces en un solo año. Siempre hubo tensión, siempre hubo negociaciones y siempre, al final, se llegó a un acuerdo. Pero esta vez algo es diferente. La división dentro del Partido Republicano es más evidente que nunca. La elección del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, costó 15 rondas de votación, un nivel de enfrentamiento no visto desde la Guerra Civil.
Un pequeño grupo de republicanos de extrema derecha está dispuesto a bloquear cualquier acuerdo si no incluye recortes drásticos en el gasto público. Y aunque el presidente Biden rechaza negociar bajo amenaza, la presión aumenta. ¿Y si esta vez no hay acuerdo? Los analistas coinciden en que es poco probable, pero no imposible. Si Estados Unidos deja de pagar sus deudas, aunque sea por un día, sería un terremoto financiero global. Los bonos del Tesoro son considerados el activo más seguro del mundo. Si ese estatus se pone en duda, los mercados se desplomarían. En 2011, cuando la calificadora S&P bajó por primera vez la calificación crediticia de Estados Unidos por el mismo tipo de bloqueo político, el S&P 500 cayó 18% en cuestión de semanas. Y solo en el día del anuncio, perdió casi un 7%. El costo fue tangible. El gobierno terminó pagando $18.9 millones adicionales en intereses durante una década, solo por haber generado desconfianza. Esta vez, el impacto sería mucho mayor. La economía global depende del dólar y de la confianza en que Estados Unidos cumple con sus obligaciones. Si esa confianza se quiebra, los tipos de interés subirían, las acciones se hundirían, el dólar perdería valor, y millones de personas en todo el mundo verían sus ahorros, pensiones e inversiones afectadas. Pero incluso si se llega a un acuerdo, podría venir con un precio alto. Los republicanos exigen recortes en programas sociales, en beneficios para familias de bajos ingresos, en subsidios energéticos o en gastos de salud pública. Estos recortes no solo afectarían directamente a los más vulnerables, sino que podrían desacelerar la economía. El gasto público es un motor clave. Cuando el gobierno construye una carretera, paga a ingenieros, obreros, empresas de materiales, y toda esa cadena genera ingresos y empleo. Si se frena ese gasto, la economía se contrae, el desempleo sube y las empresas reducen inversiones. Mientras tanto, el gobierno sigue intentando ganar tiempo, los políticos siguen negociando y el mundo espera, con la mirada fija en Washington, a ver si el sistema que ha sostenido la estabilidad financiera global durante décadas puede salvarse una vez más. O sí, esta vez, el margen se acaba de verdad. La tensión en Washington no cede ni un milímetro mientras las últimas horas del plazo se acercan como un tren desbocado en medio de la noche. Los corredores del Capitolio, habitualmente fríos y calculadores, ahora vibran con una energía eléctrica, cargada de pánico disimulado y desconfianza recíproca. En un despacho del Senado, legisladores revisan cifras, proponen enmiendas, intentan articular soluciones que no ofrezcan pretextos para ser atacados por sus bases electorales. En la Casa Blanca, el presidente Biden se mantiene en contacto permanente con líderes clave del Congreso, repitiendo una y otra vez que no negociará bajo amenaza, pero sin cerrar la puerta a ciertos ajustes técnicos que puedan salvar la cara a todos. Sin embargo, la oposición no busca compromiso, busca rendición. Un grupo influyente de republicanos ultraconservadores insiste en recortes de $2.000 millones en gasto discrecional, eliminación de programas de ayuda climática y una revisión completa de los beneficios del Seguro Social y Medicare, lo cual es una línea roja para los demócratas. La negociación se ha convertido en un juego de ajedrez, donde cada jugada es analizada no por su mérito económico, sino por su impacto político. Cada gesto de flexibilidad se convierte en munición para el ala más radical de los medios conservadores, que ya acusan a McCarthy de traición por siquiera sentarse a hablar con el equipo de Biden. Las redes sociales estallan con memes, teorías y discursos apocalípticos. Un senador republicano publica un video desde la escalinata del Capitolio diciendo que si el gobierno no se contrae, será el ciudadano quien se contraiga, mientras detrás de él, en silencio, un equipo de seguridad revisa sus comunicaciones por temor a amenazas. La Reserva Federal observa en silencio, como un cirujano que no puede intervenir aunque vea al paciente sangrando. Jerome Powell ha advertido repetidamente que el Banco Central no puede salvar al gobierno de su propia negligencia política. La inflación sigue en niveles altos, y cualquier intervención que parezca respaldar la deuda directamente sería vista como monetización, lo que desencadenaría una fuga de capitales.
El dólar, que durante décadas ha sido el refugio inamovible, empieza a mostrar signos de debilidad. Los bonos a 10 años suben de rendimiento, los swaps de default soberano se disparan, y en Tokio, París y Frankfurt, los despachos de banca de inversión se reúnen en modo de crisis. Las reservas internacionales de muchos países emergentes están en dólares, los contratos mundiales se firman en dólares, el crudo se vende en dólares. Si Estados Unidos falla en su pago, aunque sea por un solo día, el sistema entero podría tambalear. Países como Japón, China y Brasil, que juntos poseen trillones en bonos del tesoro, miran la situación con una mezcla de preocupación y cinismo. Algunos ya han comenzado a diversificar sus reservas hacia el euro, el yuan e incluso el oro. Pero ninguno tiene la capacidad de reemplazar al dólar de forma inmediata. El miedo no es solo al default, sino a lo que significa simbólicamente que el país que fundó el orden económico postguerra ya no puede cumplir con sus promesas. Y ese es un daño que no se repara con una reunión de emergencia ni un acuerdo de último minuto. En Wall Street, los traders trabajan con una tensión inhabitual. Las órdenes de venta a descubierto en bonos del tesoro aumentan de forma alarmante. Algunos fondos están moviendo activos hacia activos tangibles, oro, inmuebles, criptomonedas. Otros simplemente se retiran. Un jefe de cartera de un fondo de pensión en Ohio confiesa en una reunión privada que está empezando a considerar escenarios que antes solo veían en películas de desastres económicos. Pero el drama no se limita a las élites financieras. En ciudades pequeñas, en barrios obreros, en comunidades indígenas, la gente empieza a preguntarse si cobrará su cheque de desayuno escolar, si su clínica comunitaria recibirá financiamiento, si el anciano que vive del seguro social recibirá su pago. Las promesas del Estado son hilos invisibles que sostienen a millones de familias. Cortarlos, aunque sea por unas semanas, puede tener consecuencias irreversibles. Un trabajador de salud mental en Albuquerque dice que si se suspenden los fondos federales para su centro, podrían cerrar en 3 semanas. No es solo trabajo, es vidas, dice. Y aunque el gobierno diga que pagará primero los intereses para mantener la confianza internacional, el costo humano de priorizar bonistas extranjeros sobre veteranos o niños con discapacidades será enorme. La ironía cruel es que el déficit no ha sido causado por exceso de beneficios sociales, sino por recortes tributarios millonarios a las corporaciones y altos ingresos, combinados con aumentos masivos en gasto militar. El presupuesto de defensa supera ya al de los siguientes 10 países juntos. Y mientras se debate si recortar el programa de desayuno escolar, se aprueban contratos de cientos de miles de millones para nuevos aviones de combate y sistemas de inteligencia artificial letal. No es falta de dinero, es falta de prioridades. La clase política, en lugar de reconocerlo, prefiere convertir la deuda en un arma partidista. Los líderes republicanos responsabilizan al gasto descontrolado de Biden, aunque ellos fueron quienes aprobaron los recortes fiscales de Trump, que añadieron 2 billones a la deuda. Los demócratas señalan la extrema derecha por chantajear al país con una crisis que nunca deberían haber provocado. Mientras tanto, la maquinaria burocrática del Tesoro sigue aplicando medidas excepcionales, el intercambio de inversiones en fondos de pensiones, el desvío de reembolsos fiscales, el retraso en pagos a contratistas pequeños. Cada día, Yellen envía una carta al Congreso advirtiendo que el margen se acorta, pero las respuestas son frías, burocráticas, llenas de evasivas. El pueblo estadounidense, en su mayoría, sigue ajeno a la magnitud del precipicio. Mientras los políticos juegan al borde del abismo, millones miran TikTok, trabajan en sus empleos, pagan sus hipotecas, sin saber que la estabilidad que dan por sentada depende de un acuerdo que puede fracasar en cualquier momento. Pero también hay conciencia. Cada vez más medios independientes, economistas, académicos, activistas, salen a explicar que este no es un problema técnico, sino político y moral. Que el techo de deuda es un invento arbitrario, que otros países no lo tienen y no se quedan sin pagar. Que mantenerlo es un ejercicio de sadomasoquismo institucional. Algunos piden abolirlo por completo. Otros, reformarlo, ligarlo al presupuesto aprobado, para que no sea un segundo veto partidista.
Pero mientras se discute, el tiempo se agota. El 15 de junio se menciona como la fecha límite real. Después de eso, el Tesoro podría no tener liquidez para pagar ni siquiera los intereses. Y aunque el default técnico no sea inmediato, el mero hecho de operar fuera del techo legal abriría una crisis constitucional. ¿Puede el presidente actuar solo? ¿Es la enmienda 14 una vía legal o una fantasía jurídica? Si Biden decide actuar sin el Congreso, sería el mayor desafío de poderes en décadas. Podría enfrentar demandas, acusaciones de tiranía, incluso un impeachment acelerado. Pero si no actúa, será culpado por el colapso. Las calificadoras de riesgo ya han puesto a Estados Unidos en perspectiva negativa. Moody's y Fitch observan con lupa cada señal de fractura. Una rebaja más, como la de S&P en 2011, podría disparar los costos de financiamiento para todas las familias y empresas del país, ya que los tipos de interés suben en cadena. Un préstamo hipotecario, un auto nuevo, una pequeña empresa que busca expansión, todo se vuelve más caro. La deuda no es un problema abstracto lejano, late en el corazón de la vida cotidiana. Y a medida que el mundo se polariza, que la confianza en las instituciones se desvanece, la pregunta no es si se llegará a un acuerdo, sino a qué costo. Porque incluso si se salva el default inmediato, el daño ya está hecho. La duda fue sembrada. El mito de la seguridad absoluta del bono del tesoro se ha resquebrajado. Y en los mercados, una vez que una duda entra, nunca completamente sale. Los inversores recordarán este momento. Recordarán que por primera vez vieron a la primera economía del mundo al borde del incumplimiento por culpa de una pelea política estúpida. Y con cada crisis futura, esa memoria volverá. El riesgo político ya no será cero. Y eso cambia todo. El silencio no dura mucho. En una oficina del Capitolio, iluminada por luces frías y tensa como una cuerda de violín a punto de romperse, un asesor republicano revisa por 10ª vez un documento que podría cambiar el rumbo de la economía mundial. No es un borrador de ley, ni siquiera una propuesta formal. Es una lista, nombres de programas federales, cantidades, porcentajes de corte potencial. Medicaid, alimentación escolar, subsidios para vivienda, créditos fiscales por hijos, todos marcados con un círculo rojo. El mensaje es claro. Si el gobierno quiere más dinero, tendrá que pagar un precio político alto, quizás demasiado alto. Y no es solo la derecha dura del Partido Republicano la que empuja hacia el abismo. Algunos economistas, fuera del ruido mediático, susurran que tal vez ya era hora. Que Estados Unidos vive por encima de sus posibilidades desde hace décadas, que el modelo keynesiano de gasto contracíclico se ha convertido en una excusa permanente para no hacer ajustes estructurales, que el sistema de seguridad social está destinado a colapsar por envejecimiento demográfico y que posponer lo inevitable solo agrava la catástrofe futura. Pero ese futuro, advierten, no es una opción teórica. Es inminente. Cada día que pasa, el interés sobre la deuda crece más rápido que la economía. En 2023, Estados Unidos gastó más de $800.000 millones solo en intereses, más que todo el presupuesto de veteranos, más que ciencia y tecnología, más que la NASA, más que la Agencia de Protección Ambiental multiplicada por 10. Y este costo no baja cuando la economía crece, al contrario. Si la Reserva Federal sube las tasas para controlar la inflación, el servicio de la deuda se dispara, convirtiendo cada decisión monetaria en una trampa. Porque mientras más suben las tasas, más gasta el gobierno en intereses, lo que requiere más deuda, lo que exige más ingresos o más recortes, y el círculo vicioso se acelera. Y no hay escape simple. Aumentar impuestos a las corporaciones no resuelve el problema si las empresas trasladan sus operaciones a otros países. Imponer impuestos millonarios a los más ricos suena justo, pero no genera suficiente dinero para cubrir siquiera un año de déficit. Incluso confiscar toda la riqueza de Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates no pagarían más que una fracción de la deuda acumulada. El problema es sistémico, estructural, y requiere reformas profundas que nadie quiere tocar. El sistema de jubilaciones,
el alza en la edad de retiro, la reforma del Medicare, la eficiencia del gasto militar, el fin de los subsidios agrícolas obsoletos. Temas que pueden costar elecciones, que dividen partidos, que encienden movilizaciones. Por eso, en lugar de abordarlos, se prefiere la táctica del límite de deuda, usar la crisis como palanca para forzar concesiones. Pero esta vez el riesgo es real. Mercados que antes confiaban en que siempre se llegaría a un acuerdo, comienzan a reflejar escepticismo. Los futuros de bonos del Tesoro suben, lo que indica expectativas de default o reestructuración. Los inversores extranjeros, especialmente Japón y China, empiezan a diversificar sus reservas. Compran más oro, más materias primas, más activos en otras monedas. No es una venta masiva todavía, pero es una señal. Cuando los acreedores pierden fe, no lo anuncian con bombo y platillo, lo hacen en silencio, retirándose poco a poco, como olas que retroceden antes del tsunami. Y Estados Unidos no puede permitirse perder a sus compradores de bonos. Porque si nadie quiere sus títulos, el gobierno tendrá que ofrecer tasas más altas, lo que aumenta aún más el costo de la deuda, acelerando el colapso. Y aquí está el miedo no dicho, que este no sea un problema de política, sino de insolvencia encubierta. Que el país técnicamente ya esté quebrado, pero lo mantiene a flote la ilusión de que siempre podrá pagar. Y mientras esa ilusión dure, el sistema sigue. Pero si se rompe, todo cae. No habría tiempo para planes B, no habría respuestas rápidas. La caída sería abrupta, bolsas derrumbándose en días, tasas hipotecarias pasando del 7% al 12% en semanas, pensiones reducidas, empleos públicos eliminados, contratos cancelados. Empresas como Walmart, que dependen de consumidores con ingresos estables, verían sus ventas colapsar. Amazon, con su logística ligada a infraestructura estatal, sufriría retrasos masivos. Y los bancos, que tienen billones en bonos del Tesoro como activos seguros, verían sus balances tambalear. Sería una crisis financiera, pero también social, con protestas, miedo, desorden. Y en medio de ese caos, la pregunta sería inevitable. ¿Quién fue responsable? ¿Los republicanos por exigir recortes extremos? ¿Los demócratas por no controlar el gasto? ¿La Reserva Federal por años de política monetaria expansiva? ¿O el sistema mismo, que permite que una nación se endeude sin límites, congreso tras congreso, presidente tras presidente, como si el dinero nunca tuviera dueño? Porque al final, la deuda no es solo una obligación financiera. Es una promesa. Una promesa de que se pagará lo que se debe, de que el sistema funciona, de que se puede confiar. Y si esa promesa se rompe, no importa cuántos trucos contables se inventen, cuántas monedas de platino se acuñen, cuántas enmiendas constitucionales se reinterpreten. El daño estaría hecho. La confianza, una vez perdida, tarda décadas en reconstruirse. Alemania tardó años en recuperar credibilidad después de la hiperinflación de los años 20. Argentina, repetidas veces, ha visto cómo perder la confianza en su moneda condena a generaciones a la inestabilidad. Y Estados Unidos, aunque es la potencia hegemónica, no es inmune. El dólar es fuerte no porque Estados Unidos sea más grande, sino porque el mundo cree que es más confiable. Si esa creencia se desvanece, el dólar cae, el imperio financiero se agrieta y el mundo cambia. No de inmediato, no con un solo anuncio, pero de forma irreversible. Y en ese escenario, nuevos líderes emergen. China, con su yuan digital, sus reservas de oro crecientes y su red de acuerdos bilaterales, ya no depende tanto del dólar. Brasil y Argentina negocian comercio en monedas locales. Arabia Saudita, tradicional aliado económico, acepta yuan por petróleo. El orden financiero que nació en Bretton Woods en 1944, basado en el dólar como moneda de reserva global, se tambalea. Y si cae, no será por una guerra ni por una revolución, sino por una simple negativa en el Congreso. No queremos aumentar el techo de deuda. Por eso, en las últimas semanas, hay movimientos discretos detrás de escena. Líderes empresariales presionan a sus partidos. CEOs de grandes bancos hablan con senadores.
Exsecretarios del Tesoro, aunque fuera del poder, envían cartas privadas advirtiendo del colapso sistémico. No es miedo, es cálculo. Porque ellos saben que no se trata de política partidista, se trata de supervivencia económica. Y aunque el público ve enfrentamientos en televisión, debates con gritos y acusaciones de traición, en salas cerradas, sin cámaras, hay reuniones donde se habla en voz baja, se hacen concesiones, se negocia el futuro. Tal vez se llegue a un acuerdo en las últimas horas, como siempre. Un pacto que evite el default, que eleve el techo de deuda, que incluya algún gesto simbólico de recorte que permita respirar al mercado por unos meses más. Pero todos saben en el fondo que esto volverá a suceder. Y la próxima vez el margen será menor, la presión mayor, la polarización más intensa. Porque la raíz del problema no se resuelve con un aumento de límite. Se resuelve con coraje político, con liderazgo, con reformas que nadie quiere hacer pero todos saben que son necesarias. Y mientras eso no ocurra, Estados Unidos seguirá viviendo al borde del abismo, confiando en que el precipicio nunca llegará, aunque cada día esté un poco más cerca. Y mientras el mundo espera, millones miran sus pantallas, revisan sus cuentas bancarias, piensan en sus familias y se preguntan, ¿qué pasará si el sistema falla? ¿Tendré trabajo mañana? ¿Valdrá mi dinero? ¿Podré jubilarme? Porque al final la economía no es números, es vida. Y cuando el sistema tiembla, todos la sentimos. Las luces de Washington parpadean sobre el Potomac como si el río mismo respirara tensión, un latido eléctrico que late al ritmo de las negociaciones secretas entre paredes blindadas del Capitolio, donde cada palabra, cada gesto, cada ausencia prolongada en una sala de reuniones puede traducirse en colapso o salvación. No hay espacio para el error, porque lo que está en juego no es solo el futuro fiscal de una nación, sino la confianza en el sistema que ha sostenido al mundo capitalista desde mediados del siglo XX. El dólar, que nació como moneda de una república joven, hoy es la sangre que circula por las venas del comercio global y su pulso se acelera con cada minuto que el techo de deuda permanece intacto mientras las cuentas del tesoro se secan. Janet Yellen, con la mirada fija en gráficos que bajan como cascadas en picada, sigue girando las llaves del mecanismo más delicado, las medidas extraordinarias. Ya no es solo suspender aportes a fondos de jubilación de empleados públicos, eso fue apenas el primer paso. Ahora entra en juego el reordenamiento de prioridades en tiempo real, como un cirujano que decide qué paciente puede esperar y cuál no. Algunos juristas lo leen como una cláusula blindada, como si la Constitución misma anticipara este momento y dijera, el presidente puede actuar. Así, Biden podría emitir deuda por encima del tope, argumentando que cumplir con las obligaciones es más importante que seguir un límite que, al final, también es producto de la ley. Pero eso también es peligroso, porque si el Ejecutivo anula una ley del Congreso, aunque sea para salvarla, abre una grieta en la separación de poderes que podría nunca cerrarse. ¿Hasta dónde puede ir un presidente para salvar al país de sus propios legisladores? ¿Qué pasa después? ¿Quién vigila al vigilante? Y todo esto ocurre mientras el reloj avanza y las consecuencias se hacen cada vez más concretas. Pensiones militares podrían no llegar. Los veteranos, hombres y mujeres que dieron años de su vida a la bandera, podrían encontrarse con cuentas vacías. Jubilados que dependen de la seguridad social podrían ver sus depósitos demorados y con ellos el pago del alquiler, la medicina, la comida. Las esperanzas de estabilidad, cae la fe en que las instituciones pueden contener el caos. Y si eso ocurre, no habrá video, ni comentario, ni opinión que lo detenga. Solo el eco de un sistema que, después de décadas de dominio, podría descubrir que su mayor enemigo no es la inflación, ni China, ni el cambio climático, sino su propia incapacidad para elegir entre sobrevivir y seguir fingiendo que todo está bajo control. Y mientras tanto el reloj. Siempre el reloj. Tic, tic, tic. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora.
He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. El sistema educativo en el que crecimos fue diseñado para formar empleados obedientes, no para formar mentes libres ni inversionistas. Desde pequeños nos enseñaron a memorizar fórmulas, a resolver operaciones complicadas y a repetir conceptos que rara vez usaríamos en nuestra vida adulta. Robert Kiyosaki recuerda cómo en su juventud llegó a preguntarle a un profesor de cálculo cuándo sería necesario aplicar esas fórmulas en la vida real, y la respuesta fue devastadora: nunca. Esa respuesta le hizo comprender que estaba atrapado en un sistema que lo estaba preparando para ser un engranaje más dentro de una maquinaria, pero no para alcanzar libertad financiera. Aprendemos a leer, a escribir, a manejar algo de aritmética, pero nunca nos enseñan lo esencial: cómo funciona el dinero. Y aquí comienza el verdadero engaño, porque lo que nunca se enseña en la escuela es justamente lo que determina la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Mientras la clase media crece con miedo a la deuda, convencida de que pedir prestado es un error, los ricos descubren cómo usarla como un arma a su favor. La persona promedio piensa en deuda y automáticamente recuerda las tarjetas de crédito con intereses impagables, los préstamos de consumo que se convierten en cadenas, o la hipoteca que los acompaña durante 30 años como una condena. Esa es la deuda mala, la que devora el salario mes a mes y nunca devuelve nada a cambio. Pero para los ricos, la deuda es una palanca, un multiplicador, un motor que convierte oportunidades en retornos infinitos. Robert lo explica con un ejemplo sencillo. Si alguien invierte $10 de su propio bolsillo y al final del año obtiene $1 de beneficio, ese retorno equivale a un 10%. Pero si esa misma ganancia de $1 proviene de una inversión realizada con dinero prestado, donde no se puso ni un solo dólar propio, entonces el retorno deja de tener límites porque se obtiene algo de nada. Eso es lo que los ricos entienden y aplican, mientras la clase media y los pobres siguen atrapados en el miedo a la deuda. Kiyosaki recuerda que durante la crisis del año 2008, cuando millones de personas vivían con terror y el mundo parecía desmoronarse, él pidió prestados $300 millones. Para la persona promedio, pedir $30,000 ya es un desafío casi imposible, pero alguien que entiende las reglas del dinero puede acceder a cientos de millones y usarlos como palanca para multiplicar su riqueza. Mientras unos veían el fin del mundo, él vio la oportunidad de su vida. Ese es el juego que pocos comprenden. Cuando entiendes cómo funciona la deuda y cómo se conecta con los impuestos, dejas de temer y comienzas a crecer. Robert lo dice con crudeza: los ricos no pagan impuestos, y no lo hacen porque sean criminales ni porque actúen fuera de la ley, sino porque han aprendido a jugar con las reglas que el propio gobierno crea. El ciudadano común cree que el gobierno trabaja para él, pero la realidad es otra. El gobierno favorece a quienes generan empleo, a quienes invierten en bienes raíces, a quienes arriesgan capital, a quienes producen. La educación financiera es la gran carencia del sistema escolar, porque sin ella, las masas se mantienen obedientes, trabajando duro, pagando impuestos y ahorrando en un sistema que constantemente imprime más dinero y devalúa lo ahorrado. En su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki contó la historia de dos figuras centrales en su vida. Por un lado estaba su padre biológico, el padre pobre, un hombre honesto, educado, con títulos universitarios, con un trabajo seguro como maestro, pero completamente ignorante en temas de dinero.
Por otro lado estaba el padre de su mejor amigo, al que llamó Padre Rico, que no tenía diplomas ni títulos académicos, pero poseía una sabiduría financiera extraordinaria. El primero se esforzaba cada día para mantener un salario. El segundo se enfocaba en adquirir activos que pusieran dinero en su bolsillo incluso mientras dormía. De esa diferencia nacieron todas las lecciones que Robert enseñaría al mundo. Una de las grandes ilusiones que atrapa a millones de personas es creer que su casa es un activo. El sistema, los bancos, los agentes inmobiliarios y hasta los padres han repetido esa idea por generaciones. Pero Kiyosaki lo deja claro: un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es lo que lo saca. La casa en la que vives, por muy grande o hermosa que sea, no genera ingresos, solo genera gastos. Es un pasivo. Creer que la vivienda personal es una inversión es una de las mentiras más costosas que se nos han implantado. La verdadera inversión inmobiliaria es aquella que produce flujo de efectivo constante, como una propiedad en alquiler o un proyecto que genera ingresos mensuales. La inteligencia financiera, según Kiyosaki, se mide por el tamaño de los problemas de dinero que puedes resolver. Cuando era niño, manejar $5 era un reto que superaba su capacidad. Hoy puede enfrentar operaciones de $50 millones y resolverlas con claridad. Mientras tanto, la mayoría de las personas apenas logra cubrir el arriendo, los servicios y los pagos básicos. Esa es la distancia entre quien entrena su mente financieramente y quien solo confía en títulos académicos que nunca le enseñaron a manejar el dinero. Los gobiernos hablan de impuestos para los ricos, pero lo que en realidad hacen es crear leyes que los benefician aún más. La industria farmacéutica, la salud, las aseguradoras y las grandes corporaciones siempre salen fortalecidas de esas reformas. La persona común cree que esos cambios están diseñados para protegerla, pero en realidad son estructuras para que los millonarios y sus empresas crezcan. Mientras un empleado paga alrededor del 40% de sus ingresos en impuestos, un trabajador independiente como un médico, un abogado o un pequeño empresario llega a pagar cerca del 60%. Y sin embargo, Robert paga 0. La diferencia está en cómo se juega el juego. El político promedio como Barack Obama pagaba cerca del 30% en impuestos, mientras que millonarios como Mitt Romney apenas pagaban alrededor del 12%. Donald Trump lo dijo en público sin vergüenza: no pagar impuestos es ser inteligente. Y es cierto, porque no se trata de evadir, sino de comprender lo que el sistema premia. El gobierno quiere que los inversionistas creen viviendas, construyan empleos, desarrollen proyectos, inviertan en infraestructuras. Quien lo hace, recibe incentivos y exenciones. Quien no lo hace, paga impuestos por cada dólar que gana. El sistema educativo nunca explica esto porque está diseñado para que la mayoría de las personas sea empleada. Al empleado se le enseña a trabajar duro, a pagar impuestos y a ahorrar. Pero los ricos no ahorran, invierten. Los ricos no trabajan por un salario, trabajan para adquirir activos. Los ricos no huyen de la deuda, la usan. Y sobre todo, los ricos no pagan impuestos, porque cumplen con lo que el gobierno quiere y a cambio reciben beneficios fiscales. Robert insiste en que la diferencia está en el triángulo del flujo de dinero. Los empleados pagan la mayor parte de impuestos. Los autoempleados, que creen que ser independientes es la clave, pagan aún más. Pero los inversionistas y dueños de negocios, que están en el lado derecho del cuadrante, pagan menos o incluso nada, porque usan la deuda y los incentivos fiscales a su favor. Eso es lo que nadie explica en la escuela. El ciudadano promedio cree que invertir en el mercado de valores a largo plazo es una estrategia segura. Les repiten que en promedio el mercado genera un 8% anual, que basta con ahorrar y dejar el dinero allí. Pero Robert advierte que ese juego está manipulado por movimientos de alta frecuencia, algoritmos y estructuras que siempre favorecen a los grandes jugadores, nunca al pequeño. Mientras las masas ahorran y esperan pacientemente, los ricos usan información, velocidad y estructuras legales para multiplicar su dinero sin arriesgar el suyo propio. Y aquí aparece otra verdad incómoda.
La mayoría de la gente quiere estar cómoda. La comodidad es la trampa más peligrosa. La gente prefiere creer que su casa es un activo, que su empleo es seguro, que ahorrar en un banco es suficiente. Prefieren sostener mentiras porque les dan una sensación de tranquilidad, aunque esa tranquilidad sea solo la antesala de la esclavitud financiera. La comodidad ha mantenido a millones de personas atrapadas en la mediocridad, mientras unos pocos aceptan la incomodidad de aprender, de arriesgar, de emprender y de enfrentar la deuda con inteligencia. Robert explica que su verdadera protección está en los activos tangibles. Por eso invierte en bienes raíces, en oro y en plata. Para él hay 4 metales que representan la base de su seguridad: oro, plata, balas y armas. Puede sonar extremo, pero lo que significa es que siempre busca respaldo en lo real, en lo físico, en lo que no puede ser manipulado por simples números digitales en un sistema bancario. Esa es la forma en que asegura su futuro mientras otros confían en papeles y promesas. El motivo por el cual no paga impuestos es claro: hace lo que el gobierno quiere. Cuando construye viviendas a través de sus proyectos inmobiliarios, el gobierno lo premia con exenciones. Cuando genera empleo, el gobierno lo premia con beneficios fiscales. Cuando utiliza deuda para financiar proyectos que activan la economía, el gobierno le abre las puertas. Pero si comprara una casa para vivir, esa sí pagaría impuestos, porque se trata de un gasto personal, no de un activo productivo. Su esposa, por ejemplo, posee más de 6,000 unidades de alquiler, además de hoteles, y no paga impuestos por esas propiedades porque el sistema quiere justamente que personas como ella provean viviendas. La gente común trabaja cada día con la esperanza de que al final del mes recibirá un salario con el cual pagar sus gastos y, si tiene suerte, ahorrar un poco. Pero no se dan cuenta de que cada dólar ganado con esfuerzo viene acompañado de una mordida de impuestos que se lleva una parte significativa de su ingreso antes de que siquiera toque sus manos, y lo que les queda pierde valor cada año debido a la inflación. Mientras tanto, los ricos diseñan su vida financiera para que cada dólar que entra en su bolsillo llegue limpio de impuestos o con una carga mínima gracias a los incentivos del gobierno. Por eso Robert Kiyosaki insiste en que la verdadera educación no es memorizar datos inútiles, sino comprender cómo funcionan las reglas invisibles del dinero. Y esas reglas son simples pero despiadadas. El que no las conoce se convierte en esclavo del sistema, y el que las domina se libera de él. Imagina por un momento que eres un empleado promedio. Trabajas de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibes un salario de $2,000 al mes. El gobierno se queda con $800 en impuestos, el banco con otros 300 en intereses de tu tarjeta de crédito, la hipoteca se lleva a otros 500 y lo que sobra apenas alcanza para la comida, la ropa y algunos pequeños gustos. Ahora compáralo con alguien que ha decidido educarse financieramente y construir activos. Este no depende de un salario fijo, sino de rentas, inversiones inmobiliarias o negocios que funcionan incluso cuando él duerme. Ese flujo de efectivo llega cada mes. Se reinvierte en nuevos proyectos y, gracias a que está apalancado en deuda buena, no paga impuestos sobre esas ganancias. Mientras el primero envejece esperando una pensión que cada vez es más insegura, el segundo construye un imperio basado en el conocimiento y en la aplicación de reglas que nunca se enseñan en la escuela. Esta es la gran trampa del sistema. El gobierno repite que quiere ciudadanos educados, pero en realidad quiere ciudadanos obedientes. Quiere personas que sigan órdenes, que trabajen duro, que consuman y paguen impuestos sin hacer preguntas. Por eso las escuelas están diseñadas para producir empleados y no inversionistas. Por eso los programas de estudio ignoran la educación financiera, porque un pueblo que entiende cómo funciona el dinero es un pueblo difícil de controlar. Y un pueblo ignorante es una fuente eterna de ingresos para los gobiernos y los bancos. Kiyosaki insiste en que los verdaderos ricos no odian al gobierno, al contrario, lo aman, porque han aprendido a estar del lado correcto del juego. Cuando el gobierno dice, necesitamos viviendas, ellos las construyen y reciben beneficios fiscales,
Cuando el gobierno dice, necesitamos empleo, ellos levantan empresas y reciben exenciones de impuestos. Cuando el gobierno necesita desarrollo económico, ellos invierten y reciben incentivos, y de esa manera terminan pagando cero. Mientras el empleado promedio se indigna porque cree que eso es injusto, sin darse cuenta de que la verdadera injusticia está en la ignorancia que él mismo ha aceptado al no educarse financieramente. El secreto está en comprender que los impuestos son un castigo para quienes trabajan por dinero y una recompensa para quienes hacen que el dinero trabaje para ellos. Por eso el padre pobre de Robert, a pesar de ser un hombre íntegro y trabajador, jamás salió de la carrera de la rata porque confiaba en el sistema, porque creía que el gobierno estaba de su lado, porque pensaba que el camino correcto era obtener un buen empleo, ahorrar dinero y comprar una casa, cuando en realidad estaba siguiendo el manual que garantiza la esclavitud moderna. Mientras que el padre rico le enseñó que la libertad solo llega cuando entiendes el lenguaje secreto del dinero, ese lenguaje que muy pocos hablan, pero que todos los millonarios dominan. La gente común suele criticar a los ricos diciendo que son tramposos, que no pagan impuestos porque son deshonestos, pero la verdad es que cumplen la ley al pie de la letra. Simplemente juegan con reglas que los demás no se han tomado el tiempo de aprender. Mientras el trabajador se queja en la mesa de su casa, el rico estudia las leyes fiscales, habla con contadores, consulta con abogados, encuentra huecos legales y utiliza incentivos creados por el mismo gobierno. Porque el juego nunca fue oculto, siempre estuvo ahí, solo que la mayoría prefirió ignorarlo. Y quien ignora la ley, paga el precio de su ignorancia. Robert cuenta que cuando era joven y escuchaba a sus maestros decir que estudiar mucho y obtener buenas calificaciones era la clave del éxito, se preguntaba por qué tantos doctores, abogados y profesionales con años de estudio estaban agobiados por deudas, trabajando jornadas interminables y pagando los impuestos más altos, mientras empresarios que no habían terminado la universidad vivían con libertad y riqueza. La respuesta estaba en el cuadrante del flujo de dinero. Los empleados y autoempleados pagan la mayoría de los impuestos. Los dueños de negocios y los inversionistas pagan poco o nada. Esa es la diferencia entre estar del lado equivocado del sistema o del lado correcto. Muchos piensan que la deuda es una trampa, y lo es cuando se usa para comprar televisores, autos de lujo o vacaciones que se disfrutan un instante, pero dejan una factura eterna. Sin embargo, cuando la deuda se usa para comprar activos que generan flujo de efectivo, se convierte en el arma más poderosa de creación de riqueza. Imagina que pides prestados $100,000 al banco y los inviertes en un edificio de apartamentos que genera $5,000 mensuales en rentas. Ese dinero cubre la cuota del préstamo, paga los intereses y aún deja una ganancia. Y lo mejor es, como el dinero usado no era tuyo sino prestado, el retorno sobre la inversión es infinito. Eso es lo que los ricos comprenden y lo que la mayoría teme. La ironía más grande es que el propio gobierno promueve este juego, porque necesita que inversionistas construyan viviendas, que generen empleo, que muevan la economía, y por eso los premia con exenciones fiscales, de modo que el rico termina sin pagar impuestos y la persona común sigue convencida de que la única forma de progresar es ahorrar en una cuenta bancaria que no solo no crece, sino que se devalúa año tras año, porque cada vez que imprimen más dinero, tu ahorro vale menos. Robert advierte que confiar en los bancos y en los ahorros es una de las decisiones más costosas de la clase media, porque los bancos no están diseñados para hacerte rico, están diseñados para enriquecerse ellos mismos con tu dinero. Cuando depositas tus ahorros, el banco toma ese dinero, lo presta 10 veces más caro y se queda con las ganancias, mientras tú apenas recibes unos centavos en intereses, y a eso lo llaman seguridad financiera. La verdadera seguridad está en poseer activos que trabajen para ti, en saber usar la deuda como palanca y en conocer las leyes fiscales para que el gobierno premie tus acciones en lugar de castigarte con impuestos. El error de la mayoría es que creen que la educación termina al salir de la universidad, cuando en realidad la verdadera educación apenas comienza ahí, porque es en la vida real donde aprendes lo que nadie enseña en la escuela.
Y es en el terreno de los negocios y las inversiones donde descubres que los ricos no juegan con más suerte, juegan con más conocimiento. Mientras unos se esfuerzan por ganar un salario, otros se esfuerzan por construir sistemas que generen ingresos incluso sin su presencia. Y esa es la diferencia entre pasar la vida trabajando por dinero o pasar la vida dejando que el dinero trabaje para ti. La trampa más grande del sistema es hacer creer a millones de personas que están siendo responsables, cuando en realidad están alimentando un mecanismo que los explota, porque cada vez que alguien trabaja por un salario está pagando primero al gobierno, después al banco, y al final se paga a sí mismo con lo que sobra. Esa es la razón por la cual tantas personas nunca logran progresar, porque su mentalidad es trabajar para ganar dinero en lugar de hacer que el dinero trabaje para ellos. Y esta mentalidad se refuerza desde la infancia, cuando los maestros repiten que lo importante es obtener buenas notas, conseguir un empleo estable y ahorrar para el futuro, pero nadie cuestiona por qué el futuro nunca llega o por qué el ahorro siempre se evapora. Y es porque el dinero que guardan pierde valor constantemente, mientras que el gobierno imprime más y más. Y quienes dominan el juego saben que en lugar de ahorrar, deben mover ese dinero hacia activos que produzcan más dinero. Kiyosaki insiste en que hay dos palabras que separan a los pobres de los ricos: pasivos y activos. Y lo curioso es que la mayoría de las personas jamás aprendió esa diferencia. Para ellos un auto de lujo es un activo cuando en realidad se devalúa cada día. Para ellos una casa propia es un activo, cuando en realidad drena dinero cada mes. Para ellos un ahorro en el banco es un activo cuando en realidad pierde poder adquisitivo. Y mientras sostienen esas falsas creencias, los verdaderos ricos adquieren activos que producen flujo de efectivo constante como inmuebles en renta, negocios que funcionan con sistemas, acciones que generan dividendos, propiedad intelectual que produce regalías, o inversiones que se apalancan en deuda y que son premiadas por el gobierno con exenciones fiscales. Lo más doloroso es que la gente común se burla de estas ideas porque las considera demasiado complejas o demasiado arriesgadas, pero lo que no ven es que el mayor riesgo es permanecer ignorante, porque la ignorancia es lo que garantiza que vivirán trabajando hasta envejecer, pagando impuestos toda la vida y confiando en una pensión que probablemente nunca reciban. Robert cuenta que cuando era joven observaba cómo su padre biológico trabajaba incansablemente como maestro. Un hombre íntegro que confiaba en el sistema, pero que al final del día llegaba agotado, preocupado por las cuentas y sin libertad financiera, mientras que su padre rico, sin títulos universitarios, sin seguir las reglas de la escuela, construía negocios, invertía en propiedades y usaba la deuda para crecer. Y comprendió que el conocimiento académico no garantiza riqueza. Lo que garantiza riqueza es la educación financiera. Y esa educación no está en las universidades, sino en la práctica, en el riesgo, en la mente entrenada para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Por eso en cada crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. En cada recesión hay quienes se quejan y quienes se enriquecen. En cada colapso financiero hay millones que pierden sus casas y unos pocos que compran esas casas a precio de regalo. Y la diferencia nunca es la suerte, siempre es la preparación y la mentalidad. Porque mientras la mayoría ve peligro, los ricos ven oportunidad. Mientras la mayoría se paraliza, los ricos se mueven. Mientras la mayoría protege lo poco que tienen los ricos, arriesgan con inteligencia lo que no es suyo sino dinero prestado, que se convierte en su mejor aliado. Esta es la gran ironía. La deuda que esclaviza a unos es la misma que enriquece a otros. Los impuestos que arruinan a unos son los mismos que liberan a otros, y el conocimiento que se desprecia en las escuelas es el mismo que multiplica fortunas cuando se aplica en la vida real. Robert repite que la inteligencia financiera se mide por el tamaño de los problemas que puedes resolver, y mientras la mayoría se preocupa por pagar la renta, él se preocupa por operaciones de $50 millones, porque ha entrenado su mente para enfrentar desafíos que asustan a los demás,
y en ese entrenamiento está la clave de la libertad. Cuando alguien escucha que los ricos no pagan impuestos, suele reaccionar con rabia, pensando que eso es injusto, pero no comprenden que el sistema nunca se diseñó para ser justo. Se diseñó para incentivar a quienes hacen lo que el gobierno necesita. Y el gobierno no necesita empleados. Necesita empresarios que generen trabajo. Necesita inversionistas que creen viviendas. Necesita capital que mueva la economía. Y por eso premia a quienes cumplen esa función, mientras castiga con impuestos a quienes deciden vender su tiempo por un salario. El empleado cree que trabaja para sí mismo, pero en realidad trabaja primero para el gobierno, después para el banco y al final para cubrir sus gastos. Y así la rueda nunca se detiene. Por eso Robert insiste en que hay que salir de la carrera de la rata, ese círculo interminable en el que corres cada mes solo para pagar cuentas. Y la única manera de salir es cambiando la forma de pensar, dejando de ver el dinero como un fin y comenzando a verlo como un medio, comprendiendo que no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto puedes retener y multiplicar a través de activos. El ejemplo más claro está en el mercado inmobiliario. Cuando compras una casa para vivir pagas impuestos, intereses y gastos. Pero cuando compras una propiedad para alquilar, el gobierno te premia con deducciones fiscales, te permite usar deuda para financiar la compra y encima te exonera de impuestos porque estás proveyendo un bien que la sociedad necesita. De esta manera, el inversionista puede construir un portafolio de cientos o miles de propiedades sin usar su propio dinero y sin pagar impuestos, mientras el ciudadano promedio pasa su vida entera pagando una sola hipoteca, creyendo que está haciendo la mejor inversión. Esa es la diferencia entre conocer el juego y ser jugado por el sistema. Robert suele decir que su protección está en el oro, la plata, las armas y las balas, porque sabe que el dinero puede perder valor de la noche a la mañana, que el sistema puede colapsar, que los mercados pueden manipularse, pero los metales preciosos siempre conservarán valor porque son tangibles, porque nadie puede imprimirlos infinitamente, porque representan un refugio real frente a la volatilidad del papel. Para muchos esto parece paranoia, pero la historia muestra que cada crisis económica trae consigo devaluaciones, confiscaciones y pérdidas masivas de ahorros, y solo quienes poseen activos reales logran atravesarlas con seguridad. La comodidad es el mayor enemigo de la riqueza, porque la gente prefiere sentirse cómoda que enfrentarse a la incomodidad de aprender algo nuevo, de arriesgarse a invertir, de usar deuda de manera inteligente, y esa comodidad los condena a repetir los mismos errores que sus padres y abuelos, creyendo que el ahorro los salvará, que un empleo seguro es suficiente y que el gobierno cuidará de ellos, cuando la realidad es que el gobierno solo cuida de quienes saben usarlo a su favor. La incomodidad de estudiar leyes fiscales, de arriesgar capital, de fracasar en un negocio y aprender de ello, es lo que separa al rico del pobre, porque mientras unos buscan seguridad, otros buscan libertad, y la libertad siempre exige pasar por la incomodidad del aprendizaje y del riesgo. En este punto la pregunta ya no debería ser por qué los ricos no pagan impuestos, sino cómo puedes tú aprender a jugar el mismo juego, porque el juego está abierto para todos, solo que pocos están dispuestos a estudiarlo, a practicarlo y a aplicarlo. El conocimiento está disponible, las reglas son públicas, las oportunidades aparecen cada día, pero la mayoría prefiere seguir creyendo en la ilusión de que trabajando duro algún día lograrán ser libres, cuando en realidad la libertad no llega con el trabajo duro, sino con la educación financiera aplicada. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces.
No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.